El joven, al enterarse que ella iría de novicia, decidió irse a otra ciudad donde ella luego supo que contrajo matrimonio con otra mujer aún más joven que ella. Desde ese día, ella decidió dedicarse por completo a esta vocación. Ella tenía el cabello rubio, parecía de color dorado, muy hermoso, sus ojos sobresalían por su color, era de un verde tan hermoso que parecía que tuviera joyas por ojos. Sus labios, a pesar de no usar maquillaje alguno, eran de un color rojo encendido que provocaba besar y perderse en el mar de sus labios. Su piel, blanca y suave, hacía de ella una mujer hermosa. Las hermanas no le tenían celos, pues entre las hermanas no se pueden sentir esa clase de cosas, pero algunas sí la miraban con recelo por su juventud y belleza. Muchas susurraban y hacían dar a conocer que si ellas tuvieran los atributos de ella, de seguro serían otra clase de cosa y no hermanas del convento. María Patricia hacía caso omiso a esta clase de comentarios. Ella era una persona muy amable con todos. Los hombres, cuando la miraban en la calle, hacían alusión a su belleza y muchas veces le hacía comentarios obscenos, algo que ella solo ignoraba. Era una mujer y novicia ejemplar. La primera noche, las hermanas estaban reunidas en el comedor del convento. Era una ala algo tenebrosa, pues al estar tan alejadas de la ciudad principal, carecían de luz eléctrica. El salón tenía varios cuadros de las hermanas que habían pasado por la orden del convento. Una en especial llamaba la atención de María Patricia. Era una mujer de tez negra, con cara de mal humor. Era un cuadro inquietante, pues parecía que seguía los movimientos de las hermanas con la mirada. Desde donde se mirara este cuadro se sentía que la mirada estaba fija en la persona que lo mirara. Es muy inquietante. El salón era adornado con arcos que dirigían a otros salones del convento. No tenían puertas, pues las hermanas en una ocasión debieron quitarlas para evitar que un incendio consumiera el lugar. María Patricia veía como la vida en este sitio no era tan acogedora como su antiguo convento. Tras una larga hora reunidas, las madres superioras llegaron a la sala. María Georgina estaba con el ceño fruncido, como si estuviera enojada, mientras la madre María Gregoria se sentaba en su silla. La comida llegó: carnes, pollos, pescados, fruta fresca, bebidas refrescantes, postres. La mesa se llenó de la mejor comida. Las hermanas se alegraron por ello. Todas comieron y luego se dispusieron a hablar de la historia de este lugar. La Madre Superiora le contó a sus invitadas que este convento tenía más de 150 años, que los colonos españoles lo habían primero construido como un lugar de descanso y de paso a quienes llegaban a este sitio. Luego de la llegada de un padre de apellido Cortés, ordenó que se usara como un claustro para los curas benedictos que estaban arribando a América desde España. Luego del claustro se adoptó como hospital para enfermos de tifoidea. Pasados los años, y luego de una limpieza adecuada, se adoptó para la orden de las hermanas para acoger a las que querían comenzar sus hábitos de monja. María Patricia levantó la mano. La Madre Superiora escuchó lo que quería preguntar. Ella le causó mucho interés la hermana de color que se encontraba en el cuadro del muro. La Madre Superiora sonrió por la pregunta. Ella le contó toda la historia. Ella era una hermana que se llamaba María Orestes, quien falleció en el incendio que se dio hace 30 años. Ella fue quien ordenó que quitaran las puertas de madera para así evitar que el incendio se incrementara. Ella sacó muchas de las hermanas enfermas que habitaban los pisos del sótano, lugar donde se había originado el incendio. Ella fue considerada como santa en su comunidad, y que se estaba haciendo los requisitos para declararla como mártir. Era una madre seria pero muy amable, y era también muy linda. A pesar que murió calcinada, siempre conservó su belleza natural. Luego de partir por más de 2 horas, la Madre Gregoria las invitó a la capilla para rezar. Luego de ello se dirigieron a sus habitaciones para dormir. A mitad de la noche, el convento se encontraba oscuro, hacía frío, y el sonido del viento se colaba por los pasillos del convento. María Patricia debía levantarse porque necesitaba ir al baño. Ella salió de su habitación. Escuchan a algunas hermanas enfermas quejándose o haciendo ruidos por su enfermedad. Ella pasó al baño. Al entrar, una sombra pasó por detrás de ella, pero ella no la vio. Al salir, la sombra comenzó a seguirla sigilosamente. Ella sentía algo que la acompañaba, pero ella no sentía miedo. Llegó a la puerta de su habitación y ella solo dijo un buenas noches muy suavemente. De repente la sombra desapareció. Ella no pudo verla, pero ella sentía la presencia de alguien a su lado. A la mañana siguiente, al despertar, las hermanas fueron a rezar. La Madre Georgina se encontraba en el prado del convento.
al parecer fumaba. María Patricia, que sabía su hábito, se acercó a ella, y la saludó. La madre se asustó, pero María Patricia la calmó diciendo que aún todas dormían. La Madre Superiora le comentó a su novicia que tenían que salir de ese sitio pronto, porque este era un sitio de castigo y ella no quería que sus hermanas fueran a sufrir algún castigo de María Gregoria, porque ella era muy cruel en sus castigos, y le contó la historia de la cual se hablaba en la orden, aquel de la joven que decidió suicidarse antes de seguir soportando castigos. María Patricia se asustó, y le dijo a María Georgina que deberían buscar otro sitio al cual ir. Al terminar de fumar el cigarrillo, fue a asearse. María Patricia decidió dar una vuelta por los demás lugares de este místico sitio. Vio una entrada de puerta de metal, tenía un candado enorme, y parecía estar muy bien cerrada. Ella vio que había una pequeña mirilla en esa puerta. Al acercarse a ella, la novicia sintió un olor fétido saliendo de esa habitación. Ella resistió las náuseas y miró. No vio mucho, pues lo que hubiera detrás de la puerta estaba muy oscuro y no permitía poder ver nada. Lo único que pudo ver fue el piso, que se encontraba muy sucio. No le prestó más atención, pensó que era algún depósito lleno de animales y decidió irse de ese lugar. Siguió caminando por el lugar y le pareció muy curioso no encontrar a las hermanas castigadas o enfermas que se supone habitan en este lugar. De hecho, no encontró ningún sótano, donde se supone llevaba las celdas. Aunque le pareció extraño, no le tomó interés. La Madre Gregoria llamó a todas a desayunar. Nuevamente habían frutas, panes recién hechos, leche caliente y demás comidas para un desayuno, mermeladas, jaleas y salsas. Era muy delicioso, así que todas comieron y no le prestaron interés a nada más en el momento. En ese momento la comunidad de hermanas vieron con preocupación que el tiempo no era el mejor. Del cielo comenzó a caer una lluvia que parecía un diluvio, así que las hermanas decidieron comenzar a hacer algunas tareas propias del lugar, como aseo, cocina y artes manuales. María Patricia se dedicó a las manualidades, le gustaba mucho tejer, así que lo hizo con otras hermanas de la comunidad y de las que vivían en este lugar, por lo que comenzó a integrarse con otras hermanas y eso a ella le agradaba mucho. Pasaron varios días y las cosas comenzaron a cambiar en el convento. La comida abundante se terminaba más rápido de lo acostumbrado. De la capital no recibían noticias sobre la guerra. Las cosas no eran sencillas en ese sitio. Las hermanas veían con preocupación que la Madre Gregoria se comenzaba a comportar como solía hacerlo con las hermanas reclusas en el sitio. Ella decidió que harían ayuno por varios días, puesto que la comida solo alcanzaba para unos muy pocos días más. Sinceramente, al parecer solo quedaba comida para un día. La Madre Georgina no permitiría que trataran mal a sus novicias y decidió entablar una conversación con la Madre Gregoria, la cual se realizó en la oficina. María Patricia y otras hermanas escuchaban la conversación acalorada que había entre las dos madres del convento. Se escuchaban gritos y palabras muy subidas de tono. Al final terminaron su discusión. La Madre Georgina salió del despacho de la Madre Superiora. Al salir llamó a sus novicias y decidió que se irían del lugar. El clima, pese a no ser próspero, tampoco era muy hostil, por lo cual podían entablar un camino hacia la ciudad, para recobrar su convento y tener noticias de la guerra que se disputaba. Además de ello, la Madre Georgina invitó a las demás hermanas que quisieran irse con ellas que lo hicieran. La gran mayoría lo hizo. La Madre Gregoria no salió de la oficina. La Madre Georgina estaba muy apurada por salir del lugar. Le ordenó a las hermanas tomar todo lo posible para poder sobrevivir. María Patricia no entendía por qué el afán de la Madre Superiora. Incluso les pidió que se llevaran las cobijas que cubrían los lechos de las camas del internado. Todas obedecieron las órdenes. Algunas llevaban las cobijas, otras llevaban la comida, otras llevaron el resto de cosas que cubrían el convento. María Patricia, siendo una novicia muy agradecida, fue a la oficina de la Madre Gregoria para agradecerle lo que había hecho por ellas. Al entrar, vio a la Madre Gregoria en el piso, con un golpe en su cabeza. La sangre la cubría. Lo blanco de sus hábitos se tornaban de color rojo por la sangre que estaba corriendo por su cabeza. Aún respiraba, pero con mucha dificultad. María Patricia sintió miedo, y sintió la voz de María Georgina diciéndole que tuvo que hacerlo. Solo la golpeó con muy poca fuerza para que se desmayara. Ella era una mujer muy cruel con las personas. Le dijo que no las dejaría ir, que las castigaría porque esa era la devoción de Cristo. María Patricia entendió lo sucedido y, como siempre lo hacía, apoyó a María Georgina. Al salir de la oficina, María Patricia pudo ver una llave de metal en la pared.
Pensó en tomarla y antes de irse mirar lo que escondía detrás de esa puerta de metal que había visto por el patio de atrás, cerca de la fuente, pero por el afán de salir y pensando que la madre Gregoria podría vengarse, tomó la llave y salió corriendo detrás de todas las hermanas. Caminaron cerca de 4 horas, hicieron un paro en el camino, comieron, descansaron, y pensaron a dónde irían. María Georgina estaba pensando en la llave que María Patricia había tomado de la oficina y al igual que ella tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que se escondía detrás de esa puerta, que ella también había encontrado al estar fumando en una de las madrugadas. La madre llamó a María Patricia, y le pidió la llave. Ella se la entregó no sin antes preguntarle qué haría con ella. La madre le comentó que volvería al convento, y que buscaría la puerta y miraría que escondía a María Gregoria en ese lugar. María Patricia asintió con la cabeza, pero le dijo que iría con ella. La madre era muy peligrosa y no quería que ella corriera peligro si iba sola a ese lugar. María Georgina la miró y vio que tenía determinación y que no la haría cambiar de opinión. María Georgina le pidió a una de las hermanas mayores que guiaran al grupo por el mismo camino en el que iban, que siguieran caminando y descansando cuando lo necesitaran. Si lo hacían bien llegarían a la ciudad al amanecer del día siguiente. Ellas llegarían luego con ellas. Al llegar a la ciudad le ordenó que fueran al convento que estaba a las afueras, que allí las recibirían sin preguntas, pues es una orden de hermanas del silencio, las cuales eran compañeras de orden, y le dio una carta a la guía del grupo. Le ordenó que le diera esa carta de manera urgente a la madre Inés de Sapolis, quien sabía que era, y asimismo, les dio una bendición. Rezaron por un momento y el grupo de hermanas emprendió su camino. María Patricia y la madre Georgina esperaron a que el grupo se alejara hasta no verlo. Al desaparecer en la distancia, las 2 hermanas emprendieron el camino de regreso al convento de la madre Gregoria. Querían ver qué había pasado con ella, y asimismo abrir la puerta, para ver qué secreto había. Al llegar, vieron que estaba oscureciendo, se asustaron. El convento, que parecía acogedor, ahora parecía misterioso y tétrico. Entraron con discreción en el lugar, algunos truenos alumbraban el aterrador sitio. Al entrar se dirigieron a la oficina de María Gregoria. Al entrar en ella, vieron que la madre ya no estaba en el piso, pero sí había una gran cantidad de sangre. Las gotas de sangre llevaban por una salida por otra puerta de la oficina. Las hermanas no sabían si seguir el rastro de sangre o si por el contrario ir a abrir la puerta del jardín, pero ellas estaban dispuestas a encontrar lo que había detrás de esa puerta. Decidieron ir a la puerta del jardín. Con cuidado fueron al jardín. Escuchaban gritos, llantos, aullidos de dolor por parte de personas. No sabían qué pensar. Al llegar a la puerta, vieron que el candado estaba en el piso. Se miraron con incredulidad. La puerta estaba abierta. El olor que salía era nauseabundo. Parecía oler a carne podrida. Con miedo y náuseas, entraron a la habitación. Con cuidado vieron una luz al fondo del cuarto. María Patricia sintió algo familiar, sintió que una sombra la seguía desde que entraron en aquel cuarto. Ella se sintió tranquila, porque la sombra no le haría nada malo. Ella estaba muy nerviosa, y comenzaron a bajar las escaleras. Al llegar al fondo el olor comenzó a ponerse más fuerte, y el piso parecía estar lleno de algo pegajoso y fétido. Tenía 3 entradas hacia distintos lugares. María Georgina y María Patricia decidieron seguir caminando juntas. A pesar de la oscuridad podían caminar lentamente. Se tropezaban con lo que parecía ser obstáculos de madera por su rigidez. Suavemente caminaban por la oscuridad, caminando hacia la luz que había al final de ese laberinto. Al llegar a la luz, veían que era una pequeña antorcha de fuego puesta ahí por alguien. La puerta del final estaba entreabierta. Entraron y se arrepentirían de haberlo hecho. Al entrar pudieron ver varias mesas, en las cuales varias mujeres estaban atadas de pies y manos a lo que parecía ser cámaras de tortura. Ellas gritaban del dolor. Muchas de ellas tenían sus cuerpos destrozados, muchas otras ya se encontraban muertas. Las ratas comían de sus carnes putrefactas, algunas aún vivas veían como su carne era comida por los animales. La sangre brotaba por todas partes. Algunas de las mujeres no tenían ojos, otras no tenían lenguas, por lo que al gritar hacían una especie de aullido de dolor. La escena era dantesca. María Patricia lloraba por el miedo. María Georgina solo repetía una oración, y de paso decía que sabía que eso era demasiado castigo para una persona. Las mujeres sentían la presencia de alguien y comenzaban a gritar, pensando que vendría otro castigo. María Georgina y María Patricia escuchaban a María Gregoria citando de dolor,
al parecer por el golpe que le habían propinado en la cabeza. Ellas con cautela y aprovechando la oscuridad, se dirigieron hacia donde estaba María Gregoria, al llegar a una puerta donde supuestamente venían los gritos de dolor y rabia, vieron por una pequeña ventana que María Gregoria estaba desnuda. Su cuerpo ya entrado en años, arrugado y delgado, se estremecía por los golpes que ella misma se daba con lo que parecía ser un látigo, se flagelaba la espalda, el látigo le llegaba casi hasta las nalgas, tenía la espalda y parte de sus nalgas llenas de sangre, al parecer por las heridas propinadas por el látigo. Ella solo repetía una oración extraña, parecía ser el Ave María de manera inversa. Era muy extraño todo esto. Ellas se escondieron cuando vieron que ella se ponía de pie, y comenzaba a caminar hacia la puerta. Saliendo de ella, vieron cómo su cara había cambiado. Sus ojos eran de color rojo, su expresión facial parecía ser la de una persona sin vida, nada parecido a la amable hermana que las había recibido meses atrás en su convento. Caminando y sin percibir la presencia de las otras dos hermanas, se dirigió a una de las mujeres postrada en la cámara de tortura. Al llegar a ella, comenzó a rezar nuevamente algo en idioma extraño. Los sonidos que salían de su boca eran muy agudos, parecidos a los de un hombre. Tomó una daga de color dorado, y suavemente le hizo lo que parecía ser una señal en su pecho, luego clavó la daga en su corazón. Con mucha violencia sacó el corazón de su víctima y comenzó a comerlo. La sangre corría por su boca, manchando toda su cara. Ella disfrutaba este festín, lo comía y se relamía. Luego tomó algo del cuerpo de la mujer, manchó sus manos y comenzó a ponerla en todo su cuerpo. Cada una de sus manos pasaban por todas partes de su cuerpo, sus senos, su vientre, sus brazos, sus piernas. Se embadurnó de la sangre de la mujer. Al quedar completamente cubierta por la sangre, nuevamente caminó hacia la puerta y entró en esa habitación y la cerró violentamente. María Georgina y María Patricia no podían creer lo que acababan de ver. Con cuidado se asomaron nuevamente por la ventana de la puerta y vieron como María Gregoria nuevamente se vestía con sus hábitos. Su cuerpo había cambiado, ya no era el decrépito cuerpo de una anciana, ahora parecía ser más joven, su piel era más tersa, sus arrugas se habían ido. Al vestirse, su expresión también cambió, volvió a ser la misma mujer que habían visto el primer día al llegar a este convento. Al salir, no vio a las hermanas, comenzó a caminar, sin percatarse que ellas estaban cerca de ella. María Georgina tomó la daga con cuidado del pecho de la mujer muerta, pasó por detrás de María Gregoria y le clavó la daga en el cuello. María Gregoria cayó al piso tomándose el cuello, le gritó maldiciones a María Georgina. Ella tomó otra vez la daga y la clavó en el pecho de María Gregoria. María Patricia no podía creer lo que veía. La madre la hizo reaccionar. María Patricia tenía miedo. Ella le dijo que tenían que salir rápido, que ella despertaría pronto. Como pudieron salieron corriendo. María Georgina tenía aún la daga. Al salir de este calabozo, y al estar en la escalera escucharon gritar a María Gregoria, diciéndoles que ellas eran las siguientes y que disfrutaría sacando su corazón, en especial el de la mujer joven. Comenzaron a correr, subiendo la escalera. La madre Gregoria estaba cerca de ellas. María Georgina tomó la mano de la joven María Patricia y la empujó hacia afuera de la habitación, y ella como pudo salió y cerró la puerta. Rápidamente cerraron la puerta con el candado y trancaron la puerta. Del otro lado María Gregoria empujaba la puerta, con tal fuerza que parecía que la tumbaría. Luego comenzó a gritar y llorar de dolor. Al amanecer, los golpes cesaron, y solo se escuchaba la voz de la madre en su estado normal. La puerta había quedado cerrada y ya no tenía la daga, la cual María Georgina guardó en un manto que ella llevaba. Pasaron por la oficina de María Gregoria, y cerraron la otra puerta, trancándola con un mueble que tenía la Biblia, el cual no permitiría que ella saliera nuevamente. Ya con un poco de más calma, salieron de este sitio, dejando atrás lo ocurrido. En el camino pararon en lo que parecía ser una pequeña quebrada, donde limpiaron sus cuerpos y sus hábitos de la sangre. Ahí María Georgina le explicó a María Patricia, que desde hacía más de 70 años la hermana María Gregoria debió haber muerto, que era muy extraño para la orden que ella siguiera con vida y que siguiera siendo joven y no envejeciera. Al parecer ese convento fue maldecido por el padre que ella mencionó, el cual fue sacado por los invasores de esa época. Un demonio se generó y se apoderó del lugar, el cual hizo posesión de María Gregoria, y al ver que ella era muy obediente con él, le otorgó la facultad de tener juventud.
Ella lo llamaba belleza sagrada porque tenía que acabar con la orden de las hermanas que allí llegara. Habían pasado más de 50 años tratando de acabar con ella, pero era imposible, por eso ellas fueron a ese lugar. Al quitarle la daga ella ya no podría hacer nada, al dejarla encerrada vería cómo moriría lentamente, sin poderse volver a rejuvenecer. Ella debería guardar la daga por el resto de su vida y alejándola para siempre de ese sitio, y le ordenó a María Patricia que la guardara cuando ella muriera porque ella debía continuar siendo la guardiana. Tarde o temprano debería volver a este sitio, algo pasaría y tendrían que tomar este sitio como hábitat y que si encontrara las señales, debería hacer lo mismo que ella hizo, no debería tener piedad con este demonio, el cual la orden cuida y salvaguarda que no salga de allí o sería el fin de los tiempos. María Patricia aceptó la misión encomendada por su Madre Superiora, con la cual continuaron el viaje para llegar a la ciudad. Al llegar al convento, vio a las hermanas establecidas, se reunió con la Madre Superiora de ese lugar y le comentó que tenía la daga, ellas la abrazaron. Desde ese momento todo estaría bien, regresaron a su antiguo convento, donde pasaron muchos años más. Pasados 40 años, María Georgina había fallecido y María Patricia se había convertido con devoción y esfuerzo en la Madre Superiora del lugar. Ella salvaguardaba la daga dorada, la cual tenía siempre con ella como le había prometido a la Madre Georgina. Un día recibió una carta de la orden. Deberían regresar al convento de San Luis, donde las cosas comenzaban otra vez. Ella tomó a sus hermanas y emprendieron el viaje, con la convicción de poder detener nuevamente el mal que se asomaba en el horizonte. Al llegar, encontraron que la hermana María Gregoria les abría las puertas y les daba calurosa bienvenida, con una sonrisa malévola pero que nadie la pudo observar. Luego cerró las puertas tras ella.